Un caza supersónico, el Su-27, se precipitó contra la multitud con su ala a una velocidad espeluznante y luego estalló. Las familias que acudieron a presenciar la exhibición del piloto fueron víctimas del accidente aéreo más catastrófico en la historia de los festivales aéreos. En este clip, les relataré las peores desgracias que tuvieron lugar en exhibiciones aéreas. Por ello, se recomienda discreción al público. El 16 de septiembre de 2011, se desarrolló un evento de aviación especial en el aeropuerto Reno-Estead, una carrera de alta velocidad. Las competiciones de aeronaves son consideradas la modalidad de automovilismo más rápida del planeta. Anualmente, los pilotos más veloces del mundo dominan el circuito fijo de Reno-Estead, ejecutando diversas acrobacias, a menudo a escasos metros del suelo y a una velocidad superior a los 805 km por hora. Ese día, un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, un P-51 Mustang llamado Galloping Ghost, fantasma galopante, estaba participando en el recorrido. Había sido modificado para carreras y era pilotado por Jimmy Leward, un doble de riesgo de Hollywood. Poseía licencia para volar múltiples tipos de aeronaves, incluidas las experimentales. La trayectoria de vuelo total del hombre de 74 años superaba las 13.000 horas. Mientras pilotaba el Galloping Ghost, Leward se encontraba entre los 3 pilotos líderes. Sin embargo, después de realizar un giro cerca de las zonas de espectadores, el avión de Jimmy se inclinó repentinamente hacia arriba. El Galloping Ghost ganó altura y desapareció momentáneamente tras las nubes. Después, se invirtió y comenzó un picado de nariz. En ese instante, la velocidad del caza era de aproximadamente 640 km por hora, por lo que el público ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La aeronave impactó contra las tribunas repletas. El choque fue tan potente que todo en un radio de varias decenas de metros se desintegró, incluyendo el avión y los asistentes. Segundos después, se escucharon gritos de terror. Los supervivientes del impacto se apresuraron a huir, mientras que, irónicamente, a pocos metros, otros espectadores continuaban filmando el desastre en el que se había convertido el espectáculo. Lo único positivo, por pequeño que fuera, fue que el combustible del jet se dispersó en el aire antes de incendiarse. Esto evitó una explosión y más muertes. Sin embargo, el número de víctimas fue alto. 7 personas perecieron en el lugar del accidente, incluyendo a Jimmy Leward. 4 personas más fallecieron en el hospital. ¿Qué originó esta terrible calamidad que cobró 11 vidas? El Galloping Ghost había sido restaurado y adaptado para carreras, pareciendo prácticamente nuevo. No obstante, algunas modificaciones debilitaron su estructura, y ciertos pernos y tuercas no se habían cambiado en 25 años. Durante aquel vuelo fatídico, la estructura del Galloping Ghost comenzó a ceder. En una de las curvas, el jet no resistió la inmensa presión y las viejas uniones se rompieron. Fue la desgracia más grave en las carreras aéreas de Reno, pero, lamentablemente, no la más mortal en la historia de las exhibiciones de aviación. Otro episodio sombrío en la historia de la aviación global ocurrió el 3 de julio de 1973. Ese día, en una de las ferias aeronáuticas más célebres celebrada en Le Bourget, Francia, había una intensa rivalidad entre el Concorde anglo-francés y el Tu-144 soviético, el primer avión supersónico de pasajeros del mundo. Algo salió mal durante la demostración del aparato soviético. A una altura inferior a 600 metros, el Tu-144 se volcó y entró en una caída vertiginosa, con los motores a máxima potencia. Al intentar recuperar el control, el jet se desintegró en el aire, destruyendo 15 viviendas en la localidad vecina. El saldo del siniestro fue de 6 tripulantes muertos y 8 personas más en tierra, totalizando 14 fallecidos. Se inició una exhaustiva investigación, pero la causa real del desastre nunca se esclareció. Sin embargo, según una popular hipótesis rusa, el piloto del Tu-144 intentó esquivar un caza que espiaba secretamente el avión soviético. La parte francesa admitió haber enviado una aeronave de reconocimiento sin conocimiento de los soviéticos. No obstante, el análisis de los restos del avión soviético reveló que su registrador de vuelo primario no estaba activo antes del vuelo y los demás estaban destruidos. Por lo tanto, es imposible determinar qué sucedió a bordo del Tu-144 antes del impacto. Se sabe que Moscú asumió todos los costos de reparaciones y compensaciones, y el caso de la tragedia de Le Bourget fue declarado secreto. Finalmente, la producción y el mantenimiento de ambos prototipos se detuvo. Sin embargo, las incógnitas nunca se resolvieron. De hecho, la exhibición de Reno ha cobrado 24 vidas a lo largo de su existencia. A pesar de esto, no se la puede catalogar como la exhibición aérea más mortífera del mundo. 1952.
La primera carrera aérea de la posguerra tuvo lugar en la ciudad británica de Farnborough. El evento atrajo a unos 120.000 asistentes que deseaban ver un prototipo de avión de reacción británico pilotado por una leyenda, John Derry. Fue el primer piloto británico en superar la velocidad del sonido en un jet. Durante la carrera, el piloto experto decidió impresionar a la audiencia dirigiendo la onda expansiva de su jet hacia las tribunas. Elevó el avión a una altura extrema de 12.200 metros y luego se lanzó en picada a 800 km por hora. Al inicio, el público solo vio un pequeño punto plateado, pero muy pronto se convirtió en un caza volando a no más de 15 metros sobre sus cabezas. Solo después de que la aeronave desapareció tras los espectadores, les llegó el estruendo de los motores y la potente oleada de aire. Estaban maravillados. Mientras tanto, Derry giró bruscamente para sobrevolar la multitud una vez más. Pero en esta ocasión algo falló. Durante un giro inclinado a la izquierda a unos 830 km por hora, el piloto tiró de la palanca para ascender. Pero en menos de un segundo, las secciones exteriores de las alas, ambos motores y la cabina se desprendieron del fuselaje. Con los dos tripulantes aún dentro, la cabina cayó justo frente a la gente. Como dos proyectiles, los motores, aún incandescentes, impactaron en la llamada colina de observación, donde había cientos de personas. Un silencio de pánico se apoderó del aire, roto solo por unos pocos gritos agudos al producirse la catástrofe. Tras superar el shock, los testigos vieron los cuerpos de los dos pilotos muertos, que habían sido arrojados de la cabina hacia la valla de seguridad. En el lugar del impacto de los motores, apareció un cráter rodeado de escombros del avión y cadáveres. Entre las víctimas había una joven pareja que falleció abrazada. Los equipos de rescate y la Cruz Roja que llegaron al sitio quedaron consternados. 63 personas sufrieron heridas, quemaduras y fracturas óseas peores que las de un campo de batalla. 31 personas murieron. Algunos eran niños que asistían a su primer y último espectáculo aéreo. Más tarde se determinó que el siniestro se debió a una falla de diseño en las alas. Resultó que solo poseían el 64% de la resistencia requerida. El jet simplemente no pudo soportar la tensión de la maniobra final. Esta tragedia forzó a los organizadores a implementar medidas de seguridad y restricciones mucho más estrictas para las exhibiciones. A pesar de esto, no se pudo evitar una calamidad aún mayor.